¿Cuál fue el momento en el que pasaste de ser un emprendedor / autónomo a ser un empresario? Había firmado el mayor préstamo que había firmado en mi vida, poniendo de garantías hasta 1000. Y yo decía, pero ¿cómo coño voy a devolver este préstamo? Me dice, oye Tomás, te tengo que dar las gracias. El momento más feliz del día son las 7 de la mañana. Estamos en el gimnasio, mi mujer, mis hijos y yo. Los 4 entrenamos en familia. Para mí es mucho más importante que haberle hecho el gimnasio a Cristiano Ronaldo 3 veces. ¿Cuánto dirías que es razonable para montar su gimnasio en casa? Porque una cosa es tener un autoempleo y otra cosa es que 10 familias dependan de tus decisiones. Y ya no te digo 50 o 500. Hay gente que está convencida que haciendo 1 hora de zumba con mancuernas 2,5 está entrenando fuerza. No, eso no es fuerza. Ni jugar al pádel tampoco. Estaba contagiado del COVID. Tenía que gestionar 4 ERTES. La primera vez que alguien confía en ti, que alguien cambia su dinero por lo que tú le aportas, es algo que nunca se olvida. ¿Y dónde queda la IA en todo esto? Hoy tenemos a alguien que con 22 años y 1 millón de pesetas montó una empresa. Una empresa que hoy equipa gimnasios de 5 estrellas, hoteles de lujo y tiene marcas propias que están abriendo camino en Oriente Medio y están presentes en 8 mercados. Lo que no le enseñó ninguna carrera, lo aprendió él solo. Bienvenido, Tomás Junquera, CEO de Thomas Wellness Group. Muchas gracias. Si tuviésemos que volver a tus 22, ¿qué es lo que cambiaría? Yo diría que... O sea, lo que no cambiaría sería la ilusión, la convicción, la fe. Y lo que cambiaría sería prestar más atención a las finanzas. ¿Lo ves más difícil emprender hoy con 22 que en su momento, cuando tenías 22? No, lo veo igual. Yo creo que depende de la persona. Hoy, cuando yo empecé hace 32 años, el mundo tenía unas circunstancias. Hoy el mundo es otro, la tecnología nos invade, el mundo es global. Yo creo que son oportunidades y amenazas diferentes, pero al final es el momento de cada uno. Es muy fácil cuando ya ves el bicharraco que has conseguido construir, ver pues que, bueno, yo creo que cualquiera que empieza a emprender con 22, si le dicen, oye, que si empiezas con 22 acabas como Tomás a día de hoy, cualquiera firmaría en el papel. Pero ahí quiero que tú, que tienes la capacidad por tu experiencia y todo lo que has vivido, si hoy no estoy yo sentado, pero está ese chico que te puede estar escuchando, esa chica, esa persona que te dice, Tomás, ¿y por dónde empiezo? Sí, me dices pasión, yo soy un tío apasionado y me muero por querer triunfar como tú o al menos construir algo como lo que has construido tú. ¿Por dónde empiezo? Pues yo creo que por encontrar tu propósito y encontrar tu verdadera vocación. O sea, yo creo que ese es el match más importante que tienes que hacer de inicio. Al final uno puede tener un carácter emprendedor, pero puedes emprender en 1 millón de campos. Pero yo creo que si eres capaz de encontrar ese nicho en el que tú te sientes pez en el agua, realmente yo creo que es lo que de alguna manera te va a ayudar y va a marcar la diferencia. Cuéntame tu primera vez, ¿cómo fue? ¿Qué fue el detonante que te hizo decir, esto es lo que yo quiero, este es mi camino, este es mi propósito? Bueno, yo tengo que decir que desde los 15 años tenía claro que quería ser empresario. Con 15 años no tienes ni idea de la vida, solo tienes ilusión, como el niño que quiere ser Nadal. Y yo tenía esa convicción y esa idea. Tuvieron que pasar unos cuantos años para, digamos, encontrar lo que decía antes, ese nicho, ese punto y ese match entre lo que es una vocación profesional y una, digamos, afición. Siempre habrás escuchado muchas veces el hecho de decir, trabaja en lo que te gusta y no sentirás que estás trabajando. Y yo, el mundo del deporte es algo que siempre me llama la atención, especialmente el mundo del gimnasio. Cuando yo me apunté al gimnasio en el año 86, era un poco raro, porque la gente jugaba al fútbol o iba a correr, o jugaba al tenis. O sea, ir al gimnasio a hacer pesas, hostia, yo era un poco el raro el raro y el fuerte. Del barrio, sí, también el fuerte. Bueno, yo cuando era joven no era especialmente corpulento, pero bueno, el hecho de entrenar y practicar sí te transforma y te convierte en una persona físicamente fuerte. Luego está la fortaleza mental, que es la que necesitas para emprender y enfrentarte a todas las dificultades. Entonces, bueno, yo creo que tuve que esperar hasta los 21 años para encontrar, o sea, que ese día, ese sábado por la tarde, decir,
ya sé de qué va a ser mi empresa. Yo voy a montar una empresa que me voy a dedicar a equipar gimnasios. Lo del diseño vino después, pero primero lo de equipar gimnasios. Cuéntame esa primera vez, esa primera venta, ese pico de dopamina. Bueno, eso es algo que nunca se olvida. Es algo que nunca se olvida porque es lo que dicen ahora en las escuelas de negocio, te validan el modelo, ¿sabes? Pero la primera vez que alguien confía en ti, la primera vez que alguien cambia su dinero por lo que tú le aportas, pues es algo que nunca se olvida. Lo primero que yo vendí no fue una máquina de musculación, ni fue un disco, ni unas barras, ni nada, fue un Solarium. Un Solarium era un amigo que quería hacer sus pinitos en el mundo de la música y necesitaba estar bronceado, y que iba a poner el Solarium en un gimnasio que estaba construyendo. Y eso fue, sí, la verdad es que muy significativa para mí y digamos una cosa que no me olvidaré a todas las personas que estaban en aquel momento. ¿Hay algún detalle, una peculiaridad que te gustaría desmarcar de esa anécdota? De esa anécdota, pues bueno, yo creo que un poco la inocencia y digamos un poco la vocación de servicio. O sea, que quizás en ese momento no te das cuenta, pero con el paso del tiempo sí te das cuenta. Mi amigo era, bueno, es mayor que yo, no mucho más, debe tener 4 o 5 años más que yo, pero él ya era emprendedor, él ya tenía sus empresas de transporte, quería hacer pinitos en el mundo de la música. Y de alguna manera pues él también se enfrentaba a las dificultades de poner un centro deportivo, un gimnasio en marcha. Recuerdo que tenía una socia, o que tuvo una socia inicialmente, luego ya no me acuerdo, pues esto fue hace 32 años. Pero bueno, tenía sus limitaciones, por supuesto, porque nadie tiene un presupuesto infinito ni capacidades infinitas. Entonces, pues obviamente el dinero es algo que se mira y que se gestiona, digamos, con la mayor de las prudencias. Entonces yo recuerdo que la persona que me vendió el Solarium a mí me lo vendió por 340.000 pesetas, todavía hablábamos en pesetas, y yo, como os decía, como te decía, en esta inocencia era la primera venta, o sea, no había experiencia previa. Y en esa honestidad de decir, bueno, yo no me siento vendedor de Solarium, me gustan las máquinas, me gustan el entrenamiento de fuerza. Yo le dije, José, mira, me lo venden por 340.000 pesetas, yo te lo vendo a ti por lo mismo, por 340.000 pesetas. Y así fue, se cerró el acuerdo por 340.000 pesetas. A priori yo no iba a ganar ni una peseta, cero. Y para mi sorpresa, y obviamente es algo que le honra a la persona que me vendió el Solarium y que de alguna manera yo, pues era el primer deal que hacíamos, o sea, era la primera operación que hicimos. Fuimos a comer una vez que ayudamos a nuestro amigo, bueno, a mi amigo José a montar el Solarium, fuimos a comer, este se fue a lavar las manos y este hombre se metió la mano en el bolsillo, sacó 40.000 pesetas y dijo, toma, yo el Solarium lo he comprado por 300, la venta la has hecho tú, las 40.000 pesetas son para ti. Y yo, hostias, yo me quedé muy sorprendido, y eso, pues como te digo, aparte de validar lo que haces, o ser la primera venta, por tu cuenta, te da un chute de confianza y de energía increíble. Yo volví a mi barrio, a mi casa con mis amigos. Esto era un sábado, recuerdo, y no sé, bueno, y como digo yo, de esas 40.000 pesetas hasta este sofá. ¿Cuál fue el momento en el que sentiste que pasaste de ser un emprendedor / autónomo a ser un empresario? Bueno, yo creo que hay momentos por el que pasan las empresas y pasan las personas en las que tienen que cambiar, digamos, su rol. Yo, antes has dicho, empecé con 1.000.000 de pesetas. No es cierto, yo no tenía el 1.000.000 de pesetas. En las escrituras aparece el 1.000.000 de pesetas, pero no lo tenía. No lo tenía. Eso, bueno, es una trampilla, pero bueno, creo que a la Hacienda Española y a la Seguridad Social le he devuelto con muchísimas creces, digamos, en forma de impuestos durante todos estos años, esa trampilla. Por eso muchas veces me fastidia la cantidad de trabas que hay y las que se tienen que enfrentar las empresas y los empresarios con nuevas actividades. Obviamente todo tiene que estar dentro de un marco legal, por supuesto, pero hombre, un poquito más de flexibilidad sí estaría bien. Entonces, ese momento en el que pasas de emprendedor a empresario,
Obviamente cada empresa tiene su momento, cada proyecto tiene una realidad diferente, pero yo creo que es en el momento en el que ya tienes una responsabilidad sobre un equipo de personas, ¿vale? Ya es un momento, porque una cosa es tener un autoempleo, ¿vale? Y otra cosa es que, no sé, 10 familias dependan de tus decisiones. Y ya no te digo 50 o 500. Entonces, una cosa es trabajar para ti mismo y oye, gestionar y ser dueño de tus decisiones y como Juan Palomo, tú te lo guisas, tú te lo comes, y otra cosa es decir, oye, pues es que ya hay gente que confía en mí, porque obviamente la gente que trabaja contigo en la compañía confían en ti. Si tuvieran un mal jefe se irían y depositan también sus inquietudes, sus sueños, sus esperanzas, en decir, en este proyecto voy a prosperar y voy a ser capaz de comprarme una casa, formar una familia o comprarme un coche. O sea, cada uno pues lo que considere, o formarme o retirarme. Entonces yo creo que es ese punto que, como digo, en cada caso será el que sea, pero en el que ya no eres tú, sino que ya la otra parte balancea más. Y entonces ahí tienes que gestionar los recursos de una manera, digamos, mucho más responsable. Hablando contigo y lo poco que hemos tenido la oportunidad de hablar antes de grabar, hay una palabra que me repetías mucho que era la confianza, Martín, la confianza a tus clientes, a tus patrocinadores, a tus proveedores también. Bueno, patrocinadores si los tienes, a tu equipo, en tu producto. Pero yo creo que aquí una pregunta que me gustaría hacerte a ti como un empresario es ¿de qué clientes puedes decir que estás orgulloso también de haber trabajado? Porque siempre hablamos de lo mío y lo que tengo y lo que soy, pero no de con quién. Entonces, me gustaría que tú ahí pues mira, me dijeses, mira, Martín, yo estoy orgulloso. Lo mismo no son grandes cuentas. No, pero... no, y te voy a contar un caso que para mí fue quizás el que me abrió los ojos y el que me llenó de un orgullo y una felicidad inmensa. Y estoy hablando de un señor que era arquitecto que decidió confiar en mí para montar en su casa un pequeño gimnasio. O sea, a lo mejor te estoy hablando de 30 metros cuadrados o no más, ¿eh? No creo que aquella sala tuviese más de 30 metros cuadrados. Bueno, pues pusimos una cinta, una multiestación, accesorios, lo que fuese. No lo recuerdo ahora mismo exactamente. El caso es que un día digamos, invertimos los términos. Yo pasé de ser proveedor a ser cliente suyo. Yo necesitaba hacer una reforma y gestionar una licencia en unas oficinas que hicimos y como no conocía, pues llamo a Jesús, que es arquitecto y tal. Y entonces, bueno, pues en el desarrollo de esto me dice, oye, Tomás, te tengo que dar las gracias. Y yo, ¿por qué? Dice, porque mira, el haberme ayudado a montar el gimnasio en casa es de las mejores decisiones que he tomado. Dice, el momento más feliz del día son las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana estamos en el gimnasio. Mi mujer, mis hijos y yo. Los 4 entrenamos en familia. Hacemos deporte en familia, a las 8 terminamos, cada uno coge sus cosas y hace su vida. Y hasta el día siguiente. Dice, para mí es el mejor momento del día. Y es un señor completamente anónimo y yo dije, joder, qué guay. O sea, porque al final ser capaz de aportar a alguien ese momento de felicidad con sus seres queridos, yo creo que para mí es mucho más importante que haberle hecho el gimnasio a Cristiano Ronaldo 3 veces. Porque este hombre me hablaba con un sentimiento súper puro y súper emotivo. Y yo creo que para mí que fue quizás el primero y quizás el de más calado, y luego pues hemos tenido la suerte pues, para trabajar con grandes personalidades, con grandísimas empresas y con las principales cadenas de centros de fitness en España. Pero quizás el primero es el que guardo con más cariño. Aprovecho y te pregunto, ¿cuánto dirías que es una horquilla que es razonable para montar su gimnasio en casa? Pues mira, desde 500 euros hasta lo que te quieras gastar. ¿Cuánto se gastó esta persona, por ejemplo?
Pues que fue hace 30 años, es que no me acuerdo. Ah, claro. Si tuvieses que hacer el mismo gimnasio o un gimnasio tipo. Lo que se pudo gastar esta persona al día de hoy, te diría 8.000 euros. De unos 500 a unos 8.000 euros puede ser una horquilla maja. No, mira, ayer, por ejemplo, cerramos un proyecto para un cliente y se gastó en el gimnasio de su casa 28. ¿Pero cuántos son en esa casa? No, son 2. Ostras, ya ves. ¿Dónde es la mayor diferencia? En las maquinarias, ¿no? En las máquinas. En las máquinas, claro, al final, pues como todo tienes gamas, ¿sabes? Oye, pues me compro una cinta de correr de 1.000 euros o me la compro de 10.000. Claro. O sea, ahí ya tienes un... ¿Y dirías top 5 recomendaciones que no pueden faltar en tu gimnasio? ¿En mi gimnasio? En el gimnasio que tú haces. O sea, te digo, Tomás, móntame un gimnasio. Elementos de fuerza. O sea, el entrenamiento de fuerza es el mejor y el más recomendable entrenamiento para las personas. O sea, seas hombre, seas mujer, seas joven, seas mayor, el entrenamiento de fuerza es el único tipo de entrenamiento que nos va a asegurar llegar a edades avanzadas de una forma independiente y autónoma. Todos nos damos cuenta de que los abuelos llegan a un momento que encogen, que les queda la ropa grande. Y es porque han desarrollado una enfermedad silenciosa que es la sarcopenia. Y han perdido densidad ósea y masa muscular. Y eso solo lo combates entrenando la fuerza. Yo a mi padre le digo, entrena fuerza. ¿Quieres ir a andar? Perfecto. Pero haz fuerza. Pero, o sea, no sustituyas otra cosa por la fuerza. Voy a aprovechar y defíneme entrenar fuerza, porque yo sé que hay gente que está convencida que haciendo 1 hora de zumba con mancuernas de 2,5 está entrenando fuerza. No, eso no es fuerza. Eso no es fuerza, ni jugar al pádel tampoco. Y tengo muchos amigos en el pádel. El pádel es social y yo creo que el pádel está en otro pilar, que es el bienestar social, y que también es un deporte, por supuesto. Pero entrenar fuerza es levantar pesas. O sea, oye, cada uno ya que llega al grado que quiere de hipertrofia o de resistencia, pero básicamente, para que todo el mundo lo entienda, es hacer pesas. Hay un dilema que yo veo siempre con el sector wellness, fitness, etcétera, que es que algo tan importante como es la salud de uno mismo no es una de las prioridades que tiene la gente. La gente procura cubrir otras necesidades antes que esa. En 2008 enfrentaste una gran crisis y seguramente un negocio como el tuyo no era una de las prioridades que tenía la gente, ir al gimnasio. Cierto, no era una de las prioridades porque... Déjame hacerte la pregunta. ¿Cómo afrontaste ese tipo de complicación? Porque al igual que nosotros la ropa sabemos que no es una prioridad, pero sí que es un commodity que todo el mundo se viste todos los días. Y tú pensarás, sí, todo el mundo también entrena todos los días. Entonces, ¿cómo afrontas tú un momento así adverso como el que estamos viviendo a día de hoy? Pero pues estamos hablando de 20 casi años atrás. 18. Bueno, yo creo que te refieres a la crisis financiera. Correcto. Yo creo que la crisis financiera, pues obviamente fue un baño de realidad para muchas personas, para muchos sectores, para muchos países, porque la crisis no funcionó igual en todos los sitios. Nosotros tuvimos la circunstancia, la fortuna, que en el 2006 dimos entrada a nuestra empresa al cuarto Banco de España en ese momento. Entonces, pues bueno, teníamos cierta fortaleza económica, pero estoy hablando que esto fue diciembre de 2006. La crisis para mí empezó octubre del 2008. De octubre del 2008 fue la caída de Lehman Brothers. No sé si fue septiembre o octubre, ahora mismo no lo recuerdo, pero fue en esas fechas. Y realmente yo creo que nadie era consciente a lo que nos enfrentábamos. Y en los momentos de crisis, las crisis normalmente suelen ir desfasadas. Primero, digamos, se evidencian los sectores que están directamente implicados, en este caso pues la banca, etcétera, etcétera. Pero bueno, en España había una gran actividad inmobiliaria y obviamente esa actividad que la industria inmobiliaria en España pues ha sido un motor, pues dejó un montón de gente en el paro. Y cuando dejas a un montón de gente en el paro, esa gente no compra coches, no compra leche, no compra
muchas cosas que al final todos esos sectores se van incorporando. El peor momento para nosotros fue en el 2013, el primer semestre, en el que se, digamos, alinearon la crisis de nuestro sector, porque luego también depende de tu sector cómo esté de afectada, y la crisis, digamos, de los ciudadanos, porque había una desconfianza en el consumo enorme, había una falta de crédito. O sea, fue un semestre terrible. Yo creo que ha sido el peor semestre que yo he pasado como empresario. Y respondiendo a tu pregunta de cómo te enfrentas, bueno, yo creo que teniendo la cabeza muy fría, haciendo un análisis muy, muy claro de la situación y del escenario al que te enfrentas, porque si te enfrentas a una ola de 40 metros, lo tienes jodido. Pero de alguna manera nosotros, entendimos que en nuestro caso teníamos un decalaje muy importante en el primer semestre, que no había proyectos y había muy poco consumo, y que en el segundo semestre íbamos a recuperar la actividad normal. Entonces era un tema de surfear esos 6 meses. Afortunadamente con ingenio y con decisión y con riesgo, conseguimos llegar a ese momento en el que los ingresos volvían a ser más recurrentes y conseguimos sacarlo. Has dicho un dato que es que Caja Madrid decidió apostar por tu compañía. ¿Cómo consigues que el cuarto banco de España consiga ¿cómo conseguiste convencer al cuarto banco de España en, oye, avala este proyecto, cree en mí, que esto va para arriba? Sí, buena pregunta. Pues mira, tengo que decir que un gran amigo, Gabriel, un hermano, o sea, me llamó en julio del 2006. Ven, te tengo que contar una cosa, tal. Él ya tenía de socio a Caja Madrid. Y recuerdo perfectamente que me dijo, vente a mi casa y nos tomamos una cerveza y te cuento una historia. Y entonces voy a su casa y me empieza a contar esto y le dije, Gaby, para, tío. Mañana me voy de vacaciones. Necesito irme 10 días de vacaciones sin nada en la cabeza. Si tú me cuentas esto, voy a estar dándole vueltas y necesito desconectar. Entonces, 10 días después quedé con él, me lo contó. Y yo, obviamente, hay que ser osado, valiente, curioso, porque todos estos atributos, digamos, juegan. Nosotros en ese momento facturábamos 2.400.000, o sea que tampoco éramos una empresa que fuese la releche, ni 2,5 millones, no sé cuánto era, pero no era tal. Pero yo siempre que me había atraído mucho la prensa económica y siempre me sentía atraído por esas operaciones corporativas que se hacían de fusiones, de adquisiciones, de ampliaciones, etcétera, etcétera, yo dije, bueno, yo voy a ir si no tengo nada perdido. O sea, tal. Y entonces, al final, date cuenta que tú no hablabas con el oso verde, tú hablabas con dos personas como tú y como yo. Y recuerdo que me entrevisté con el director de inversiones y con el director del fondo en una de las torres de la Plaza Castilla, sí, las Torres Quío, exactamente, la de la izquierda. Y ahí en la planta 30 con unas vistas que yo decía, joder, me siento aquí en Wall Street, ¿sabes? Y bueno, fue una reunión en la que ellos, me recuerdo que me preguntaron, oye, pues tú cuánto valoras tu compañía y por cuánto estarías dispuesto a dar entrada. Y yo, de una manera totalmente inconsciente, porque si lo hubiese pensado y lo hubiese razonado y hubiese tenido más conocimiento financiero, seguramente no me hubiera atrevido a decir lo que dije. Por eso yo creo que muchas veces la inconsciencia a veces ayuda y otras veces no ayuda, pero bueno, en este caso pues yo creo que me tiré un triple que no salió mal. Yo dije, no, pues yo estoy dispuesto a ceder un 20% por 2 millones de euros. Y claro, ellos automáticamente, como buenos financieros, me contestaron, eso significa que valoras la compañía en 10 millones de euros. Y yo, pues será, supongo, ¿sabes? Bueno, el caso es que no lo cerramos en esa cifra, lo cerramos en un ten con ten después de varios meses de negociaciones muy honestas, muy honradas, muy transparentes. Y yo tenía claro que en un proceso como ese, y vuelvo a repetir
la confianza es lo que no se puede romper. O sea, una mentira te puede arruinar muchas verdades. Entonces, yo fui súper transparente con ellos. Mira, esta es mi empresa, esto es lo que somos y esto es lo que queremos llegar a ser. Y ellos se lo creyeron, apostaron y mira, 20 años después, porque este año, en diciembre, hará 20 años de esto, ahí estamos. Y creo que lo que pusieron lo hemos devuelto con muchas creces, en este caso al erario madrileño. Se te ve súper orgulloso, Tomás, que eso solo hace que nos contagie, ¿no? Cuando te escuchamos. En el sentido de creer en un proyecto, en pues, haber conseguido que una entidad así te avalase, ¿hubo momentos en los que pensaste, la crisis, por ejemplo, lo quiero cerrar, no puedo más, estoy quemado? ¿Fue una situación que se te presentó? ¿Sí? ¿No? Si fue sí, es cómo lo superaste, porque haber pasado por ese momento mental, porque me dices cabeza fría, te lo compro, pero la realidad te puedes a toro pasado es otra. Te puedes imaginar que en 32 años, o sea, al final tú has visto un gráfico de un electrocardiograma, ¿no? Pocos, por suerte, pero sí. Bueno, pero tú lo has visto en las pelis, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. en las pelis, los altos y bajos, ¿no? Bueno, los altos y bajos significa que estás vivo. Cuando la línea es plana, mala señal. Mala señal. Pues esto en la vida empresarial es igual. La vida empresarial tiene altos y bajos. Y normalmente de los bajos se sale. Y se sale, digamos, con una convicción profunda en lo que haces. Y se sale con una toma de decisiones, digamos, a la altura de lo que se necesita en cada momento. Indudablemente en 32 años, pues por supuesto que se me ha pasado por la cabeza pues pensamientos oscuros que de alguna manera te merman y te condicionan. Pues es que lo voy a mandar todo al garete porque estoy harto de no sé qué, por no sé qué, no sé cuánto, y luego dices, lo piensas y dices, no. ¿Quizás el momento más difícil? Pues obviamente el momento quizás más crítico, más lúgubre fue la primera semana del COVID, la semana del 16 de marzo del 20. Esa semana sí que lo vi negro, muy negro. ¿Y qué hizo la cabeza fría de Tomás ahí? ¿Tenéis un mantra? ¿Tienes un mantra? ¿Tienes algo que...? No, pero tengo una mujer que me ayuda. Entonces, yo recuerdo que esa semana yo estaba contagiado del COVID. La semana del 16 de marzo había días que tenía 39 de fiebre. Tenía que gestionar cuatro ERTES. Todo el mundo esperando lo que diga Tomás. Y yo estaba en la cama que me dolían las piernas, que era una barbaridad. O sea, bueno, estabas pues, jodido. Y estaba, pues, indudablemente tratando de estar conectado con otros empresarios, con otros amigos, para que entre todos darnos ánimos y darnos esto. Por eso digo que cada uno en su circunstancia. Yo me acuerdo que escuché pues una reunión que se organizó con los principales CEO del sector y en un ejercicio de transparencia y de honestidad absoluta, cada uno expuso, digamos, hasta dónde podía llegar con el dinero que tenía. Yo tengo dinero para 2 meses, yo tengo dinero para 6, yo tengo dinero para 1 año, yo tengo dinero para 5 meses. Hostias, y yo decía, joder, pero es que si estos tienen dinero para 2 meses y yo vivo de lo que le vendo a estos... Y en mi caso particular, la cosa era más grave, porque yo el 9 de marzo, o sea, una semana antes, había firmado el mayor préstamo que había firmado en mi vida, poniendo de garantías hasta mis lentillas. Y yo decía, pero ¿cómo coño os voy a devolver este préstamo si está todo cerrado? O sea, no va a ser posible. Entonces, recuerdo que recibí 2 llamadas, una de un amigo y otra de una amiga. Mi amiga es psicóloga, y en un juego de estos que los psicólogos saben gestionar, ella me dijo, Tomás, ¿tú te consideras una persona capaz? Y yo dije, bueno, no sé, o sea, un inútil no me considero. Y dice, ¿y tú crees que vas a ser capaz de resolver los problemas que te vengan? Y yo, pues sí. Dice, pues entonces, Tomás,
Lo que no tienes que es adelantarte y no dar por hecho que nos vamos a ir al hoyo. O sea, vamos a ir, como decía el otro, partido a partido, y oye, y lo que venga, vamos a gestionarlo. Y mi amigo me vino a decir más básicamente lo mismo, y esto que te anima, o sea, esto indudablemente te anima y te reconforta, pero realmente son palabras. O sea, tú lo que necesitas son hechos. Y recuerdo un proyecto que estábamos trabajando desde hace tiempo y que habíamos firmado. Bueno, yo había firmado el contrato el miércoles anterior. Claro, el miércoles anterior, que era, me parece que miércoles 11, claro, los gimnasios en España cerraron el día 12, el 14 nos encerraron a todos, y yo dije, pues este proyecto ya veremos. Coño, pues esos hechos que necesitas y que de alguna manera te reconfortan, pues el jueves de esa semana, el jueves 20, nos llega el contrato firmado y una transferencia de 200.000 euros. Y dices, hostias, no se va, no está todo perdido. Ya está gris. Bueno, o sea, es, hostia, un clavito ardiendo. Es un clavo ardiendo, y luego, pues, o sea, nosotros en nuestro caso, bueno, pues te acordarás que vino el boom del home fitness y que todo el mundo se puso a hacer deporte en casa. Maratones incluso. Bueno, maratones, sí, el del salón. Uno que sea un tipo, sí, bueno, uno de los muchos que vi. Y bueno, o sea, circunstancialmente, porque esto obviamente nadie lo tenía preparado, circunstancialmente nos cogió con el almacén lleno, pero lleno a reventar. Circunstancialmente. Nos podía haber cogido con el almacén medio vacío, hubiéramos vendido 4 cosas y como luego se colapsó el transporte y las fábricas en Asia, hubiésemos tardado un montón en tener stock, pero habíamos hecho compras en diciembre que nos tenían que haber llegado a final de marzo. No llegaron, porque llegaron a mediados de junio, pero llegaron justo cuando nos estábamos quedando sin stock y volvimos a rearmarnos de stock hasta finales de septiembre. Entonces ahí, bueno, antes hablábamos del stock y del esfuerzo que supone el stock. Bueno, pues nosotros ese año, en el año 2020, en el que yo esa semana del 16 de marzo lo veía negro y que decía game over, aquí esto se ha acabado, pues habíamos cumplido los objetivos del año el 30 de septiembre. Así da gusto, ¿eh? Mira, o sea, indudablemente ahora lo ves y dices, así da gusto, pero todas esas... No, obviamente. Todas esas turbulencias y todas esas, no sé cómo decirte, altibajos que tuvimos que enfrentar y que tengo que agradecer al equipo, porque el equipo se portó increíble. Y todos nos unimos como una familia y todos aportando y todos trabajando desde casa, y entre todos sacamos o mantuvimos el barco a flote. Y afortunadamente, pues yo creo que salimos bastante reforzados. Hay una cosa que en tu negocio que se parece mucho a tipos de clientes con los que nosotros trabajamos, que al fin y al cabo tú ya has conseguido un grupo de 3 marcas. Cuando una marca, como es tu caso, que empezó naciendo como Thomas, decide abrir una vertical de negocio, otra y una tercera, que ahora ya tienes 6, pues mira, pero me lo pones. ¿Cuál es la estrategia que adoptas tú para eso? Otros dirían, no, yo me dedico solo al core de mi negocio, es esto, donde soy bueno es esto, me tengo que hacer especialista en esto, porque si no te conviertes en un generalista. ¿Cuál es el término medio? Bueno, yo creo que aquí tiene mucho que ver cómo quieras presentarte, o sea, cuál es tu propuesta de valor. Yo desde el inicio, cuando creé Thomas, yo creía mucho en la diversificación. Pero obviamente este es un concepto que está muy bien, pero que lo tienes que aterrizar y que obviamente que tienes que tener muchos recursos, porque tú dices, oye, puedo hacer diversificación por productos, por canales, por mercados. Bueno, pues todo eso tienes que poner recursos. Y como yo empecé sin un duro, pues obviamente era un gen que tenía, pero que tenía que esperar a desarrollar. Entonces, esto, en nuestro caso, fue de una forma muy orgánica y con una escucha activa muy importante de saber cuáles son los dolores y las necesidades de los clientes.
Entonces, yo me di cuenta en su momento que al final alguien que quería montar un centro deportivo tenía que trabajar con alguien para hacer los vestuarios. Siempre el primero que llaman es el de las máquinas. Porque es claro que montar un gimnasio, pues esto como el que quiere montar un restaurante, pues llamar al de la cocina, supongo. No llama al de las servilletas, esto será lo último, pero también las necesita. Entonces, a medida primero, de generar recursos financieros, de generar, digamos, una capacidad, porque al final tú te puedes proponer comer el mundo, pero solo va a ser complicado. Y tercero, también con una evolución del mercado. Cuando yo empecé, los gimnasios eran de barrio, tenían 2 máquinas de cardio. 5 años más tarde ya empezaba a haber centros con 30 máquinas, ¿vale? Entonces ya había un cambio. Y años más tarde vino la evolución de los spas y del wellness, que fue el boom del wellness. Pues este es otro mercado, otra línea de negocio completamente diferente, con competencias completamente diferentes, con necesidades completamente diferentes y con conocimientos mucho más profundos, más ligados a un proceso de construcción que a un proceso comercial. Entonces, bueno, todo eso yo de alguna manera lo iba tratando de equilibrar. A día de hoy, como te digo, tenemos 6 líneas de negocio que nos dan la posibilidad de ser la única propuesta en España a nivel contract. Te diría que en Europa también. No conozco ninguna empresa como la nuestra en Europa. No sé si las hay, tampoco me conozco todos los países en detalle, pero desde luego en España te puedo asegurar que no hay una empresa con el portfolio y con la oferta, tanto de productos como de servicios, como tiene ahora mismo Thomas. ¿Qué dirías que es más difícil, construir una marca o distribuirla? Construirla, indudablemente. 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 Al final, construir una marca, yo siempre hago el mismo símil, que es como tener un hijo. Lo que pasa es que en el hijo, digamos, manda la genética, y en el caso de construir una marca, yo creo que manda la visión. Y la visión, porque tú la marca la puedes decir, no, es que quiero que mida 1,85, rubio, ojos azules, y hable 17 idiomas. Eso lo puedes conseguir. Entonces, yo creo que es un ejercicio de disciplina, de no distraerte, de tener muy claro que las marcas de éxito son marcas consistentes en su propuesta, en su imagen y en su mensaje. Y como digo, es un ejercicio de disciplina. Es muy fácil llegar a hacer un Frankenstein. Eso me ha gustado, me lo dijiste el otro día y me pareció divertido. Otra cosa también que me parece curiosa y que compartimos es que sois empresas que sois B2B, vendéis a empresas que a su vez, pues en el caso de un gimnasio, tienen que instalar. En un modelo de negocio así, que es B2B, que tenéis que vender un producto que el cliente final no toca, pero no, digamos, no tiene el contacto con el proveedor, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo hacéis para que un gimnasio quiera vuestra maquinaria que otra que pueda ser, pues, por un reconocimiento de marca mucho más conocido, porque trabaje otro tipo de comunicación? Es decir, aquí es más como cómo haces para que un negocio que es B2B hagas que el cliente final te perciba. Bueno, a ver, como dices, o sea, nuestro cliente principal es un cliente B2B. Y a este cliente nosotros lo que tratamos es de evitarle dolores, porque su negocio es conseguir clientes, ¿vale? No estar pendiente de los proveedores ni de los partners. El reconocimiento de marca por parte del cliente final, o sea, es algo más difícil. O sea, muchas veces me encuentro con gente y me dice, yo voy al gimnasio y entreno con Evergy, o voy al box y entreno con Singular. Y yo, pues qué guay, me llena de orgullo, ¿sabes? Y obviamente también ese reconocimiento, muchos clientes finales que van a un box, como pues, tu caso, o muchísima gente que va al gimnasio, dices, pues quiero comprarme unos accesorios, o quiero comprarme una cinta, o quiero comprarme una sauna. Hostia, pues al primer sitio que preguntan es dónde van a entrenar, ¿vale? O lo que ven, y luego te buscan. Es que he visto esto y he visto que habéis hecho este centro y me gustaría tener esto en casa. Nuestras marcas son claramente B2B. O sea, aunque tenemos
canales para trabajar el B2C, pero no tenemos una estrategia para llegar, para ser una marca, por ejemplo, una marca de ropa, que claramente es B2C. No es prioritario en nuestro modelo de negocio. Es una línea que trabajamos, pero digamos, la otra parte pesa mucho más. ¿Y dónde queda la IA en todo esto, Tomás, en Bueno, yo vuestro creo negocio? que En el fitness, en el wellness. Bueno, pues mira, yo creo que la IA en la industria del fitness, yo creo que va a ayudar, digamos, a esa personalización que siempre que está en boca de todos. Es decir, no, te apuntas a un gimnasio, trato personalizado. Honestamente, eso es imposible. Un club que tenga 5.000 clientes o tiene 5.000 entrenadores, pues es imposible. Es imposible. Entonces, aspectos de la salud que hasta la fecha estaban olvidados o no se tenían en cuenta, como es el sueño, por ejemplo, pues hoy la tecnología y la inteligencia artificial nos dan indicadores y nos ayudan a monitorizar, digamos, estos elementos que son claves en el rendimiento y en la salud de las personas. La preparación de los entrenamientos. No todos los días nos levantamos con la misma energía. O sea, un día que tienes poca energía por la razón que sea, porque has dormido mal, porque vienes... Yo el otro día cogí un avión, estuve 18 horas en un avión. Después de 18 horas en un avión te puedo asegurar que quedan pocas ganas de entrenar. Pues yo creo que la IA y la tecnología, si utilizas los dispositivos, los wearables, oye, te pueden ayudar a esos tips, esas pautas y a, sobre todo, tener o mantener esa disciplina, a mantener ese hábito de manera constante. Lo que lo tenemos interiorizado quizás no nos hace falta, pero no. Pensar que ahora mismo es el 20% de la población los que van al gimnasio. Todavía queda mucho. Pues, Tomás, espero que, habiendo escuchado, la gente tenga más energía, entrene fuerza y si quiere apuntar a su gimnasio, llame a alguien del grupo de Tomás Wellness. Claro ha sido un placer tenerte, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros y a todo lo que habéis montado y a vuestro proyecto, que, como te decía antes, da gusto ver cómo crecen las empresas y vosotros estáis sin duda en el buen camino. Gracias, Tomás Wellness Group.